Hace unos días un ministro holandés propuso que dejáramos morir a nuestros mayores. Así, como lo oyen, sin vergüenza alguna, porque no tiene moral protestante ni ninguna otra. Es un ministro del mismo país que permite la eutanasia a partir de los 12 años. Son los creadores del protocolo de Groningen, aprobado en 2005, por el que se permite a los doctores decidir si la calidad de vida de los recién nacidos será peor que la de un bebé normal y, en consecuencia, les da derecho a acabar con su vida. La eutanasia es legal para los bebés recién nacidos hasta el año de edad y para los mayores de 12 años. En Bélgica directamente no hay restricciones de edad. Los inventores, propulsores y propagandistas de la eutanasia salen de sus posiciones a volver a mostrarnos lo que son. Los partidarios de la eugenesia y de la eutanasia consideran que hay personas de primera y personas de segunda. Son partidarios de prevenir la descendencia con enfermedades hereditarias y se enorgullecen, por ejemplo, de tener un índice cercano al 0 de niños con síndrome de Down. Cuento esto porque es bueno saber quién habla así cuando habla, en este caso de nuestros mayores. Los países de tradición cristiana y romana, los países mediterráneos, cuidamos a nuestros mayores. Desde que empezamos a aceptar la leyenda negra y la superioridad moral de estas sociedades, empezó nuestra decadencia y durará hasta que no entendamos que somos superiores en todo. Son expertos, eso sí, en eutanasia. Y es que cuando nos referimos a nuestros mayores hablamos de los que levantaron un país de la ruina absoluta de una posguerra. Sería bueno que lo recordáramos de vez en cuando. Y es que cuando nos referimos a nuestros mayores tenemos que recordar su esfuerzo inimaginable para nosotros y saber que nos han dejado el país que tenemos. Sería bueno que lo respetáramos más y que no seamos tan miserables para considerar que la vida de esos señores vale menos que la nuestra. No somos bien nacidos si no valoramos que su esfuerzo pasado es nuestro bienestar actual. La vida de uno de nuestros mayores vale más que la del 80% de los de mi generación, incluido yo mismo. En España también tenemos de estos, herederos de la frenología y del racismo que consideran que su comunidad es superior a otras. Racistas en España, sí, racistas en España, el país que dio derechos humanos a los americanos 300 años antes de que nadie en Europa hablara de los derechos humanos. Gracias a todos nuestros mayores y ojalá podamos borrar la vergüenza de haberles abandonado en una de las pocas ocasiones que hemos tenido para devolverles algo de su inmenso sacrificio. Les dejo con un episodio de Sobre los hombros en los que hablamos de una de las primeras partidarias de la eugenesia en España, una avanzada de su tiempo, Hildegard Rodríguez y su madre Aurora. Hablamos en Déjate de Historias de este caso y pusimos un título a esta historia, Aurora Rodríguez, la construcción de un delirio. Con ella le dejo y mandándoles el más fuerte y más cariñoso de nuestros saludos a todos nuestros mayores. Aurora Rodríguez fue una persona conocida, sobre todo por su hija, Hildegard Rodríguez, destacada autora feminista en los primeros años 30 del siglo XX y autora de más de 50 escritos publicados sobre feminismo. Tanto madre como hija militaron en el Partido Socialista Obrero Español desde 1928 y eso puede que influya en su olvido. Por dos razones. La primera es cronológica, ya que su historia se ocultó por el hecho de que poco tiempo después surgiera una dictadura de orden o de signo opuesto, y sobre todo por su final. Aurora creó una hija superdotada que fue un referente en la política de los años 30 y a la que acabó asesinando. Aurora, por su parte, acabó en un psiquiátrico creando muñecas de tela y de barro con la idea, o más bien el delirio, de que podía darles vida. Lo más interesante en este caso, lo más interesante desde el punto de vista psicológico, está en ver cómo se va generando el delirio y que no es casual. En otro capítulo de Sobre los hombros hablamos de otro libro sobre el delirio, El delirio, un error necesario, de don Carlos Castilla del Pino, y comentamos que no se delira sobre cualquier cosa. El delirio siempre tiene que ver con nuestra personalidad previa, la personalidad previa al delirio. El celoso tiene delirios celotípicos y el grandilocuente los tiene de grandeza. En este caso, como en otros, el delirio afecta a otros, en este caso a su hija Hildegard, que fue ya concebida sobre una idea delirante. Lo cierto es que el delirio de Aurora explica la creación de una mujer que pudo ser un personaje clave en nuestra historia y nos puede hacer entender cómo se generan ciertos personajes a partir de las expectativas patológicas de sus padres.
Yo conozco su historia por un libro fantástico de un psiquiatra y ensayista llamado Guillermo Rendueles Olmedo. Este médico encuentra en el Hospital Psiquiátrico de Cienpozuelos, en Madrid, un manuscrito y la historia clínica de Aurora, que pasó 21 años allí internada después de asesinar a su hija. Y lo publica junto a conversaciones con compañeras de hospital, con monjas que la cuidaron y con un psiquiatra que la conoció. Hace un fantástico trabajo de arqueología psiquiátrica para descubrir la historia. Es un autor muy comprometido socialmente y ya en 1989, fecha de publicación de este libro, cree que se está produciendo una peligrosa psicologización de la vida. Otra de las razones del olvido de esta historia, en su parte política e histórica, puede tener que ver con la corrección política que nos invade y que no nos permite crítica alguna a conceptos como feminismo o socialismo. El libro del señor Rendueles, descatalogado por mucho tiempo y reeditado en 2007, cuenta dos cosas. Por un lado, como mensaje de fondo, cuenta que las personas somos el conjunto de nuestras relaciones sociales, no algo predeterminado. Y por otro lado, cuenta la historia de Aurora, cómo se va generando un delirio y cómo va afectando a otros. Lo que dice Rendueles es que Aurora había empezado a matar a su hija desde el momento de su concepción. La historia es la siguiente. Aurora nace en Galicia, en una próspera ciudad industrial como por aquel entonces era Ferrol, en 1879, y según cuenta el manuscrito, desde que tiene recuerdo le ronda la idea de tener un muñeco de carne para modelarlo a su antojo. De hecho, cuando Aurora tiene 14 años, nace su sobrino, Pepito Arriola, hijo de su hermana, a la que Aurora odia profundamente. La madre de Pepito, según Aurora, no le hace mucho caso y Aurora se dedica a su formación. Dedica todo su tiempo y el del niño a su formación musical y consigue convertirle en un genio de la época. El Mozart español le llamaban. No paraba de dar conciertos siendo aún un niño y fue apadrinado por la reina de España. Pero cuando empieza a triunfar, con solo 9 años, se lo arrebatan haciendo más fuerte su delirio, ya que confirma su idea de que Pepito Arriola era obra suya. Puede que este sea el punto en que se inicia el delirio coincidiendo con su adolescencia y puede que lo que cuenta respecto a su sobrino sea real solo en parte. Lo cierto es que ella le formó como músico. Al menos así lo cuenta ella, no lo sabemos, pero nos da pistas de cómo se va construyendo su delirio, que consiste básicamente en creerse una enviada, la mujer que cambiará el mundo. Aurora es una mujer disciplinada, trabajadora e inteligentísima, siempre y cuando no se trate de asuntos en los que haya afectos por medio. Su delirio consiste en querer crear una nueva sociedad utópica sin pararse en los medios. De hecho, una vez en el manicomio, sigue intentándolo. Esta idea de Mesías liberador sigue presente hoy y seguirá mientras no aceptemos que el mundo de la realidad se impone al mundo de la fantasía, mientras no aceptemos el fin del pensamiento mágico. Aurora, como decía, era una feminista radical y esto se refleja en su delirio de alguna forma. De hecho, siente repugnancia por lo femenino, entendido como lo sensible, lo manipulable, lo romántico. Le produce náuseas pensar en la mujer como objeto de deseo. Niega tener el más mínimo atisbo de sexualidad. Quiere una mujer fuerte y eso puede ligar con la estrecha relación que tiene con su padre y el abandono de su madre. Lo cierto es que su repugnancia por el sexo se manifiesta incluso en la concepción de su hija. Aquí Aurora encuentra un problema, ya que su repugnancia por el sexo la lleva a buscar una concepción inmaculada. Rendueles le dedica un capítulo a la Inmaculada Concepción de Hildegard, que es como se llamaría la niña programada por Aurora. Sí, Hildegard, que en alemán significa jardín de la sabiduría, era el producto delirante de su madre, Aurora. Es un nuevo producto del viejo sueño psicopático del Dr. Frankenstein. Su madre la programa desde pequeña para ser la salvadora de la mujer. Esa era su misión en el mundo. Y respecto a su concepción, Aurora necesitaba unos genes aptos, unos genes portadores de inteligencia, pero también necesitaba que nadie la pudiera reclamar y que el padre no se metiera en la educación de su producto, estropeándolo. No era fácil en los últimos años 20 del pasado siglo, pero encontró al candidato perfecto. Los historiadores creen que fue un cura castrense de la Armada. Recordemos que Aurora vivía en el Ferrol y a partir de ahí quedaba que la concepción fuera lo más inmaculada posible. Aurora busca el mínimo contacto físico, ninguna relación afectiva y la exclusión del placer, convirtiéndose en un receptáculo de espermatozoides, como ella misma decía. Después de 3 intentos lo consigue e inmediatamente corta cualquier comunicación con su colaborador. Así lo describe Guillermo Rendueles.
Una vez nacida después del experimento con Pepito y conseguido el primer objetivo de Aurora Rodríguez, el segundo paso era centrarse en su educación. Y Aurora desarrolló un programa educativo muy exitoso. Con 22 meses, Hildegard lee correctamente. Con 3 años escribe y toca el piano. Con 4 años es mecanógrafa titulada. Con 14 años ingresa en la universidad y ya había